Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más para invitarlos a cerrar nuestra tercera temporada que hemos estado analizando los libros de nuestras compañeras, de todas, y con mucha alegría vamos a comenzar esta cuarta temporada analizando, conociendo, viendo, aprendiendo también de un libro maravilloso que escribió Mónica Cortés Kucher, nuestra maestra. A pesar de que somos un círculo, todas aprendemos mucho de ella. Les damos la bienvenida al Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir. El libro del que hoy día vamos a hablar se llama La ruta del autoconocimiento. Bueno, es importante, estoy ahí con la angustia normal de tener la maqueta recién en mis manos, de un libro que llevo harto tiempo trabajando. Está linda la ilustración de portada, así que estoy feliz con eso. Y hoy día quiero contarles por qué se me ocurrió escribir de esto y qué cosa en el fondo entiendo yo que es el autoconocimiento. Y el libro parte haciéndose preguntas porque mi forma de buscar las verdades que yo necesito tener es haciéndome justamente preguntas, preguntas que me ayudan a entender em, qué significa realmente esta palabra del autoconocimiento, qué significa conocer y por qué para mí es esencial. Y este es el primer apartado del libro. Muchas veces, para aquellos que leemos, para aquellos que estudiamos o buscamos en alguna medida conocernos un poco más, nos damos cuenta que este es un concepto que se utiliza mucho en el desarrollo personal, también en el crecimiento emocional y espiritual, pero que cuando uno se pregunta, existen muchas teorías y hay mucho material para la lectura. Pero más que esa parte, em, desde la cátedra, desde el estudio, este libro en particular tiene la finalidad de que las preguntas y las respuestas sean lo más sencillo posible para que yo pueda entender y para que en el fondo eso que yo entienda lo pueda transmitir a los lectores. Tiene muchas preguntas. em, Tiene definiciones, esas definiciones que están avaladas, por supuesto, pero están bajo la óptica de qué es lo que yo entiendo sobre este concepto y cómo este concepto en particular a mí me ayuda a buscarlo durante muchos años, donde cada vez que leo un nuevo libro, cada vez que tengo una experiencia nueva, voy a este apartado que tengo del libro y dejo allí registrada de una u otra forma, mediante preguntas, mediante reflexiones, mediante citas de otros autores, buscando elementos que me sirvan para definir qué es este concepto y qué en el fondo es lo que a mí me trae em, como base para decir que si yo me conozco y conozco los miedos que existen en mí y conozco aquel ser interno que habita en mi inconsciente, voy a ser capaz de entenderme mejor y también voy a ser capaz de poder enfrentar una situación cotidiana de la mejor forma. El autoconocimiento se hace durante toda la vida. No es un periodo, no es algo que queda estático, que uno lo aprende un poquito y que después lo deja de practicar, sino que es cada instante. Y eso es lo que yo cuento en este libro, partiendo de mi propia definición, de mi propia experiencia y tratando de colocar algunas cosas que durante todo este tiempo em, he recopilado. Le he agregado de repente algunos testimonios cuando me refiero a algo en particular y alguien me dijo, me contó, lo he traído y lo he dejado aquí. En algún apartado hay testimonios de personas que me dijeron qué pasaba cuando tenían una emoción fuerte, qué pasaba cuando se peleaban con alguien. Y eso yo lo dejé, pedí autorización para ponerlo en el libro. Y también cuando habían temas como que para mí son difíciles y que yo creo que también van a ser a lo mejor más complicado entenderlo,
de esta lógica, creé un cuento para que fuera más fácil entender en la vida cotidiana de algo tan simple que a veces hacemos y que no somos tan conscientes de aquello. Como por ejemplo el repetir patrones. Tenemos un dicho, yo lo coloco aquí en este mismo apartado, que es que decía, tropezamos con la misma piedra. Y ese dicho tan popular, desde la psicología, se llama patrón porque lo repetimos una y otra vez. Lo que yo me pregunté ahí en este libro, y está aquí así escrito, es ¿por qué repetimos los patrones? ¿Por qué repetimos? ¿Por qué también repetimos aquellas cosas o aquellas vivencias, sobre todo vivencias, que tuvieron mi papá, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela? Em, y cuando ese patrón se rompe. ¿Y por qué se rompe? ¿O para qué rompemos ese patrón? Y en el caso del dicho popular o cotidiano, tropecé con la misma piedra, em, es entretenido darse cuenta que cuando somos conscientes de para qué repetimos ese patrón, pasa algo en la siguiente vez que algo nos ocurre porque ese patrón pareciera que se desacelera y ya no lo repetimos tanto. Y ahí es entretenido darse cuenta que si yo me conozco, entonces puedo hablar desde mi vereda, que si yo me conozco a mí como persona, como ser, em, voy a tener más fácil la vida en el momento de enfrentar una nueva situación emocional, una nueva situación laboral, una nueva situación em, que me pone en jaque. A lo mejor que me desbordo y ahí de vuelta aparece el autoconocimiento porque a lo mejor, y yo hablo de las emociones, cuando una emoción me desborda, em, nos enseñan, a las mujeres sobre todo, nos enseñan que no debemos a lo mejor exagerar, no debemos em, criticar al otro y muchas de esas emociones se quedan en nosotros y está probado científicamente de que esa emoción que no expreso se queda en mi cuerpo. Y eso yo también lo escribo dentro del autoconocimiento porque el sobrepeso que llevo también tiene que ver con eso, de tener emociones que no son dichas, que no son expresadas, que no son exteriorizadas y que en el fondo las tenemos de vuelta en nuestro cuerpo. En eso consiste este libro. Espero que lo puedan ver desde esa lógica, desde mi mirada, por supuesto. Hay muchos conceptos que seguramente hoy día van a conocer y la idea puntual es que le den una oportunidad, le den una vuelta a cómo ver estos conceptos, porque no son nuevos, pero sí son interesantes de ver desde la lógica, desde la persona y no solo desde mirarlo desde un texto nuevo que podría promover algo, sino que por el contrario, eso que puedan leer, que puede ser a lo mejor un apartado bien pequeñito, puedan llevarlo a su vida y asociarlo. El desafío está en encontrar la cantidad de preguntas de las cuales no tengo respuesta para todo, pero la vida es así y por eso es que este libro se dice La Ruta, porque en el fondo va siendo camino a medida que avanzo. Y hasta el día que trascienda, voy a seguir en esa ruta, voy a seguir aprendiendo. Y a lo mejor lo que sé ahora, a lo mejor en 10 o 15 años más, si estoy viva, va a ser distinto a lo que conozco ahora. Y por eso, en el fondo, el título es un regalo a descubrirme, a conocerme, y la invitación está hecha para que lo puedan leer. Ya está la maqueta y por tanto va a ser reentretenido poder lanzarlo en un par de meses de aquí en adelante. Eso es lo que yo les puedo contar de este tema o del primer apartado del libro La Ruta del Autoconocimiento, la definición que yo le di al concepto propiamente tal de qué es el autoconocimiento. Ha sido muy enriquecedor escucharte, Mónica. Qué lindo todo lo que nos has planteado, lo que nos has dicho, porque realmente yo creo que cada uno de nosotros por ahí a veces cargamos mochilas que no somos capaces de exteriorizar, de no contar, y eso mismo va creando a veces nuestra personalidad también.
Yo el apartado que voy a compartir, que es de este libro, que se llama Desafíos Valientes, nos habla de la historia de una niña que es una joven que es diseñadora gráfica. Ella tiene su trabajo seguro, a ella, si bien es cierto, le gusta, tiene una pasión que es el arte. Entonces, ahí ella empieza a cuestionarse, empieza a pensar, chuta, sigo en este trabajo que si bien es cierto no me desagrada, pero tampoco me llena 100% el corazón, como si ella sentía que el arte se lo llenaba. Pero ustedes saben que el arte también no es algo que uno va a tener como una estabilidad económica muy fija. De ahí comienzan estos cuestionamientos de ella a pensar, ¿sigo en esto o me arriesgo? Y de Oh, pronto ella dice, sí, po, me voy a arriesgar. Y lo hace. Y lo hace y empieza a ver que el camino es difícil, no es nada fácil, pero ella también se cree el cuento y se esfuerza, porque en el fondo a lo que nos invita este apartado de este libro es a perseverar en lo que a nosotros nos gusta y lo que nos hace feliz. Entonces ella empieza a descubrir que sus pinturas son realmente bonitas, que son únicas, que su estilo es especial y se empieza a dar a conocer y empieza a ser un poquito más reconocida, pero se da cuenta que esto también no siempre va a ser así como un camino planito, que aquí van a haber obstáculos. Y de hecho nos cuenta en una parte del texto, nos habla de que iba ella a estar a presentar sus obras, digamos, y le ocurren mil problemas técnicos, una cosa, otra cosa, pero ella, ¿qué hace? Ella descubre que es capaz y que es necesario siempre usar nuestra creatividad. Hay que poner todo el empeño para poder salir adelante, salir airosa. Clara también nos hace mención acá en este texto la importancia que tiene el saber elegir con quién rodearse, personas que nos ayuden, que sean realmente fuente de apoyo, que sean inspiración, que esa es como la forma de que uno pueda surgir. Porque si uno se va a juntar con gente pesimista que le va a decir, oye, tus pinturas están ahí nomás, están medio feas, pucha, obviamente que se va a desmotivar. Pero si encontramos personas que nos dicen, vamos, tú puedes, estás linda, y aquí yo me quiero detener un poquito porque es como la alegría que tenemos todas nosotras, las del círculo de escritoras, de, de que nos hemos rodeado también entre nosotras, que nos hemos dicho, mira, tu texto, tu poesía, tu narrativa, lo que sea, a lo mejor no es 100% perfecta, pero vamos que se puede. Y nosotras felices de ver cómo nos hemos ido superando poco a poco. Entonces, este texto también nos lleva a reflexionar en lo que somos nosotros, ¿ya? Y esta niña, después de perseverar, de trabajar y de ver que le estaba yendo bastante bien, no se queda con eso guardado para ella, para decir aquí estoy yo, soy la mejor. No, ella crea también una escuela de arte. Y eso pasa porque cuando uno es feliz, uno quiere que otros sean felices. Y yo siento que ese es el mensaje que ella también nos entrega, de que si ella fue capaz, porque no es solamente aquí la venta de sus artes, aquí es su realización personal, como ella se sentía feliz de lo logrado y quiere que otros niños, que otros jóvenes también puedan vivir la experiencia. Así que un poquito eso es lo que yo puedo contarles hoy día y, y decirles que no se pierdan de leer este libro porque realmente a todos nos toca en todas las preguntas que aquí esta creativa escritora se hace, también nosotros nos podemos hacer. Así que, Sonia, continúe usted. Hola, buenas tardes. Me doy cuenta que según lo que dice su besita, Clara tiene muy definido su ego y es una parte muy importante.
en esta ruta del autoconocimiento. Yo quiero hablarle un poquito de eso, que es un artículo que está en este libro y con el cual yo quedé gratamente sorprendida y aprendí al leerlo que he estado equivocada toda mi vida. Es un concepto errado que tienen muchas personas al respecto. Puedo deducir al terminar la lectura de ese artículo y comprender que mi actuar ha sido erróneo. Busqué en la red y no pude encontrar información eh, que me quería contraponerme a este artículo y quería debatir en contra de quien lo escribió, pero la realidad es que todo respaldaba lo que ahí había leído. Y jamás habría relacionado mi actuar cotidiano con el ego si no hubiera leído esto que acabo de leer y que quiero traspasarle a ustedes. Quiero que ustedes también puedan descubrir lo que yo he descubierto. Eh, Solamente me queda a mí analizar mi comportamiento cotidiano a fondo para lograr determinar mi ego. ¿A qué ego corresponde mi actuar? Lamentablemente, tengo que decir que tengo un ego positivo que no es muy bueno para mi interior, para mi yo, porque ese ego positivo me ha arrastrado a situaciones que recién comprendo, y gracias a esto que estoy leyendo, que me he postergado en muchas circunstancias. Le doy prioridad. Eh, Porque también busqué información al respecto de eso. Pero aceptar positivamente las afirmaciones, sugerencias, interrogantes o peticiones, aunque no sea lo que yo realmente quiero o pienso, deseo, tratando de buscar la aprobación del resto, no está bien, porque yo me disminuyo yo misma. Y esto porque comprendí y me emociono que he actuado mal, muy mal. Y de ahora para adelante quiero valorarme más, quiero decir no cuando es no y no decir sí para que el otro quede contento. Es muy importante. Entonces, la autoestima está directamente relacionada con el ego, algo que también pude aprender gracias a Mónica Cortés Kucher. Otra cosa más que agradecer. Estoy muy agradecida de la escritora que escribió este libro y de poder haber leído este fragmento inserto en él. Sinceramente, creo que cambiará mi forma de relacionarme con los demás y me hará reflexionar sobre mi autoestima. Trataré en lo posible de aprender a decir que no, sin temor al rechazo, a valorarme un poco más, a poder ser más auténtica y no anteponer el bienestar de los otros antes que el mío. Conseguir el equilibrio entre el egoísmo absoluto y la generosidad exagerada sería lo correcto para tener un ego nivelado. Me queda claro, pero es un trabajo arduo lograr conseguirlo. La mayoría de las personas tienen un concepto errado de esta palabra. Casi siempre es descrito como una crítica negativa, como era mi caso. Debemos tener claro que un ego exagerado nos conduce al narcisismo, a la arrogancia, individualismo extremo, a la dificultad para escuchar y empatizar con otros. Conseguir tener un ego saludable es esencial para tener confianza en uno mismo, en poder tomar decisiones, en lograr una buena relación con los demás y adaptación a los cambios. El equilibrio entre el ego y la humildad es clave para tener una vida armoniosa y plena. El ego es la parte de la mente que se encarga de la autoconciencia, la identidad y la separación. Según la psicología, el ego es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales que nos permiten percibirnos a nosotros mismos como individuos únicos. El ego tiene muchas características. Autoconciencia, que es la capacidad para reconocerse a sí mismo. Identidad, que es la sensación de continuidad y coherencia en el tiempo. La separación consiste en saber distinguir entre uno mismo y los demás. Protección es la defensa de la integridad y la autoestima.
Autonomía corresponde a la capacidad para tomar decisiones y actuar de acuerdo con los propios valores. Es de mucha importancia poder reconocer los distintos tipos de ego. Por ejemplo, tenemos el ego saludable, que es el equilibrado, flexible y adaptivo. El ego inflado es aquel excesivamente orgulloso, arrogante y narcisista. El ego débil se distingue por ser inseguro, dependiente y falto de confianza. El ego fragmentado es aquel dividido, confundido y sin una identidad clara. El ego cumple funciones tales como regulación emocional, manejo de las emociones y la ansiedad, toma de decisiones, evaluación de opciones y elección, relación interpersonales, interacción con los demás, autoestima, evaluación de la propia valía, defensa, protección contra amenazas percibidas. El ego tiene etapas de desarrollo a lo largo de nuestra existencia, comenzando en la infancia, donde empieza la formación de la identidad y la autoconciencia. En la adolescencia, donde se comienza a explorar y consolidar la identidad. En la adultez se debe refinar y lograr la maduración del ego. Usando técnicas adecuadas, se puede manejar el ego. Una adecuada meditación ayuda a concentrarse más en el presente y no juzgar en demasía, en conciencia plena y aceptación, haciendo una autorreflexión, lo que consiste en analizar y evaluar los pensamientos y emociones, usar la empatía, aplicando la comprensión y conexión con los demás, tener humildad, sabiendo reconocer nuestras limitaciones y vulnerabilidad, meditación en calma y con claridad mental. No me cabe más que felicitar a la autora de este magnífico libro y agradecer a la reconocida escritora, señora Mónica Cortés Kutcher, por tan asertivo documento. Ahora no me cabe más a mí que preocuparme de mi ego. Y creo que me va a costar, pero voy a lograr tener un ego equilibrado, que es lo que más espero, y valorarme, como les dije anteriormente. Así que aplaudo desde el fondo de mi corazón poder haber tenido la posibilidad de que me tocara el ego. Gracias. Bueno, sin duda, cuando nosotros escuchamos hablar del ego, tenemos este concepto preconcebido de que es algo como aparte y algo negativo. El ego es como feo el ego, o sea, tener muy alto el ego, que es feo. Pero aquí nos damos cuenta de que en realidad es el conocimiento de uno mismo y de su personalidad. Y esa personalidad está llena de pequeñas cosas que la hacen y la construyen, ¿ya? Y dentro de, de esas cosas que construyen nuestra personalidad, nos encontramos con la sombra personal, ¿ya? Y la sombra personal, como para entender a qué se refiere, porque este concepto lo trata también el psicólogo y psiquiatra, ¿no es cierto?, suizo, en el cual nuestra autora aquí se basa también y hace su investigación, Carl Jung, ¿cierto? El que se dedicó a analizar y a entender la profundidad de la mente desde un análisis desde los símbolos, desde los sueños, desde los mitos, para poder establecer, ¿no es cierto?, qué tan profundo está arraigado en nuestros inconscientes, nuestra forma de relacionarnos aquellas cosas que no somos conscientes, ¿ya? Y dentro de eso está la sombra personal, ¿ya? Ahora, la sombra es una parte de nosotros que contiene pensamientos, que contiene emociones, comportamientos que no nos gustan o que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Así que los mantenemos ocultos, que nadie los vea, no públicamente, casi siempre. Estos pueden ser sentimientos como por ejemplo la ira, el miedo, los celos o deseos y reacciones que nos incomodan o que creemos nosotros que son inaceptables. Ahora, esta sombra puede también impedirnos actuar de manera auténtica o libre, porque al reprimir estos aspectos le damos fuerza a nuestra vida sin darnos cuenta.
¿sí? Le damos fuerza en nuestra vida a estos aspectos. O sea, si nosotros no resolvemos de asumirlos, de sacarlos a la luz, estos van creciendo. Son como en el fondo nuestros esqueletos en el armario. No sé si ustedes han escuchado esa frase, ¿cierto? Esas cosas que están escondidas, que nadie las ve, pero están ahí, ¿ya? Nosotros sabemos que están ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros nuestras emociones las reprimimos, eh, hay un minuto en que vamos a reaccionar de forma explosiva por alguna situación, por alguna cosa pequeña, ¿sí? Y nosotros proyectamos también esas emociones hacia otros, juzgándolos como enojones, cuando en realidad es un tema que evitamos nosotros mismos, po, ¿ya? Nosotros también podemos ser enojones, pero reflejamos esas cosas ocultas, negativas que tenemos nosotros en otras personas, o las exacerbamos en otras personas. Ahora, el tema de la sombra personal, si nosotros no la enfrentamos como tal, puede hacernos menos conscientes de nosotros mismos. Y ahí se toma de lo que es el ego, po, ¿ya? Porque resulta que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra personalidad, ¿sí? Tener esa claridad. Y obviamente eso también nos hace más propensos a proyectar nuestras dificultades con otros, lo que afecta a nuestras relaciones y nos hace reaccionar de forma exagerada o injusta. Emitimos juicios, ¿sí? Sin embargo, cuando reconocemos que aceptamos nuestra sombra, o sea, tenemos nuestras cosas ocultas, tenemos nuestras cosas que mejorar, tenemos nuestras cosas que no nos permiten de repente ser como quisiéramos, eh, podemos manejar mejor nuestras emociones también. Y por ende, nuestra manera de actuar va a ser más honesta y más equilibrada, ¿ya? Ahora, sin duda que esto mejora la relación con los demás y nos da también a nosotros una mayor tranquilidad y una mayor paz interior, ¿ya? Una tranquilidad. Entonces, a lo mejor deberíamos nosotros preguntarnos cuando vemos gente que es súper tranquila, que no se exalta por nada, que no es grave por nada, a lo mejor es una persona que tiene plenamente su vida, su sombra personal, po. Y por eso puede caminar de la mano con ella y no llevándola escondida, que es la diferencia, ¿ya? Ahora, el tema del texto que presenta aquí en este el libro que se llama La Ruta del Autoconocimiento, eh, sin duda el texto explica y presenta, identifica de manera clarísima el concepto de la forma personal, de la sombra, perdón, personal que plantea Carl Jung, ¿ya? eh, esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad, esas emociones que no encajan con la imagen que queremos dar, ¿sí? O de nosotros mismos, o que la sociedad espera que nosotros tengamos, ¿ya? Y eso hace que podamos ir entendiendo por qué de repente actuamos de determinadas maneras y por qué de repente también lo pasamos tan mal. ¿Ya? Porque esa sombra, en el fondo, también es como cuando uno ve este típico imagen o la presentación que lleva, ¿no es cierto?, a alguien oscuro encima nuestro y que lo vamos cargando y lo vamos cargando y, y nos hace difícil la vida. Claro, porque en el fondo es un peso. Nosotros, así como aceptamos nuestras virtudes, nuestras fortalezas, también tenemos que aceptar aquellas cosas que no siempre son tan positivas, según nosotros, o que quisiéramos mejorar, pero tenemos que considerarlas parte de nuestra realidad y de nuestra personalidad. Y no sufrir ni mantenerlas ocultas, porque cuando tú tienes algo oculto, no quieres que algo se vea, algo se sepa. ¿Y por qué no quieres eso? Porque no te sientes a gusto. Entonces, si tú no te sientes a gusto, eso a la larga pasa la cuenta, tanto a nivel psíquico como a nivel físico también. Ahora, es como bien interesante el sello que da, en este caso, el profesional y nuestra autora que rescata, pero con un énfasis tremendo en cuanto a lo que es la integración de todos los aspectos de la personalidad y la exploración, ¿sí? de la misma para poder lograr, así como quien dice, despercudirse un poquito de lo que es esta sombra, porque tener una sombra personal no es negativo, pero es aceptar que esa sombra personal existe y convive junto contigo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es lo negativo? Cuando esa sombra hace que tú no puedas crecer, no puedas avanzar en todo lo que te quieras plantear y también en tu construcción de la personalidad para llegar a una personalidad equilibrada,
¿sí? Y ahí podemos nosotros entrar a una serie de situaciones, ¿cierto? Más allá clínicas del aspecto de la mente y situaciones que ocurren, pero básicamente parte de ahí, po, de aquello que no se logra tratar, ¿no es cierto? O no se logra aceptar o no se logra considerar como propio, que en este caso podría ser, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nosotros no queremos que el resto sepa o que no nos gustan simplemente, ¿ya? Ahora, el texto que presenta la autora describe bien, a la perfección, cómo la sombra influye en nuestras vidas cuando no la enfrentamos. Se manifiesta en relaciones y en emociones intensas, en proyecciones hacia los demás, en comportamientos que a veces nos resultan incomprensibles o difíciles de controlar, ¿ya? No sabemos por qué lo hacemos. Oye, yo no sé por qué soy así, no sé por qué hago esto. ¿Has escuchado esa frase de repente? O no sé qué me pasó. Además, también ella señala que al trabajar y tratar de integrar la sombra a través de la autoobservación, la reflexión y en muchos casos la terapia nos permite vivir de manera más auténtica y mejorar nuestras relaciones, porque a veces no somos capaces de resolverlo nosotros y necesitamos pedir ayuda. Y pedir ayuda está bien, ¿ya? Pedir ayuda está bien. Y también es un gran avance cuando digo, yo solo no puedo, yo sola no puedo, necesito ayuda. Y ahí están, ¿no es cierto?, los profesionales o las distintas terapias que uno puede acceder o buscar según los afines y poder, ¿no es cierto?, trabajar esto. Ahora, este texto logra identificar con toda propiedad y certeza qué es la sombra, cómo nos afecta y por qué es importante integrarla para vivir de una forma más plena y consciente. Ahora, también hace relación y aquí yo me voy a detener un minutito solamente a hablar del inconsciente colectivo y los arquetipos. De repente, cuando nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas, eh, el inconsciente colectivo. ¿Qué será el inconsciente colectivo? Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que son, por ejemplo, las experiencias y los recuerdos que cada persona ha olvidado o ha reprimido, ¿sí? Todos compartimos un inconsciente colectivo, una especie de memoria universal, ¿sí? Que contiene conocimientos, experiencias comunes, ¿cierto? Y esto no es algo que nosotros aprendamos, sino que viene, como quien dice, de fábrica con nosotros. Es como una base de datos que compartimos a la que todos tenemos acceso, aunque no seamos conscientes de ello, ¿ya? Ese es nuestro inconsciente colectivo, que queda en el inconsciente colectivo, ¿ya? Y cuando hablamos de los arquetipos, que uno de repente le parece tan lejana la palabra, dentro del inconsciente colectivo existen patrones. Y aquí la autora lo describía muy bien al inicio y decía que los patrones son modelos o son repetitivos, ¿cierto? Por eso se llaman patrones, porque es algo, una conducta que se repite constantemente. Y que son patrones básicos de comportamiento, o sea, acciones básicas de comportamiento, son emociones, pensamientos, y se llaman arquetipos, ¿ya? Ahora, los arquetipos son como modelos o ideas universales que representan temas importantes de la vida de las personas. Y todos de alguna manera respondemos a ellos, querámoslo o no. Algunos ejemplos de arquetipos son, entre otros, el héroe. Representa la valentía, la lucha para superar las dificultades, la justicia, ¿sí? La heroína, el héroe, ¿sí? La madre simboliza el amor, el cuidado y la protección. ¿Se fijan cómo vamos construyendo los arquetipos y los vamos relacionando con ciertas características y ciertos valores incorporados dentro de esto? El sabio representa, ¿no es cierto?, el conocimiento profundo, es sabio. Y ahora cuando hablamos es que lo que pasa es que tal persona tiene un niño interior. Ah, es inocente, es puro, ¿cierto? Un niño interior que no ha crecido, está todavía en esa etapa, ¿no es cierto?, de pureza, de inocencia. Ahora, cada arquetipo es una especie de molde que nos ayuda a entendernos y a relacionarnos con los demás. Aunque los detalles cambian según cada cultura, estos arquetipos básicos son más o menos para todos iguales. Y aquí nos encontramos también con el tema del lenguaje de los símbolos y de los sueños. Cuando nosotros hablamos de símbolos, por ejemplo, tenemos ahí el agua, y cuando hablamos del agua, simboliza las emociones, el inconsciente, la limpieza emocional, el fuego. ¿Qué es para ustedes cuando escuchan la palabra el fuego? ¿Qué se viene a su cabeza, a su mente? Puede ser la pasión, la transformación o el deseo, la purificación, ¿sí? Algo que renace, la montaña,
puede simbolizar un desafío, un crecimiento, algo que superar. Y así también están los sueños, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los sueños, muestran estos símbolos, los sueños muestran estos símbolos que nos revelan, ¿no es cierto?, los aspectos de nuestra psiquis que no percibimos en la vida real, en la vida diaria. Por ejemplo, si sueñas que te pierdes en un bosque, el sueño podría estar simbolizando que te sientes confundido o perdido en algún aspecto de tu vida. El bosque sería una representación a lo mejor simbólica de ese sentimiento de estar perdido. Ahora, hay que entender que los sueños no son solo reacciones o experiencias recientes, sino que también a menudo contienen mensajes profundos conectados con el inconsciente. ¿No les ha pasado que ustedes de repente después de un día con muchas emociones, con muchas experiencias, sigue funcionando y algunas veces hasta sueñan con esas situaciones? Entonces, es sumamente importante los símbolos y los sueños en este descubrimiento de aceptación de nuestra sombra personal. Ahora, cuando nosotros leemos el texto de nuestra autora, sin duda va a ser de mucho provecho porque nos permite darnos cuenta de aquello que no habíamos notado, que estando presente ahí, no nos habíamos dado cuenta que estaba, que lo vivimos día a día y que cargamos con él permanentemente. Ahora, no es malo la sombra, pero la sombra hay que aprender a convivir con ella de forma sana y equilibrada, como decía acá Sonia, y obviamente dentro de esa sombra también es importante rescatar las cosas que se pueden ir mejorando, como si hay cosas que están pendientes de resolver, no esconderlas, sino que irlas superando y no repitiendo los patrones que nos pueden generar que esa sombra siga oculta en nuestro closet o en nuestro armario personal, que es el único que vemos y ese que abrimos cuando estamos solos en la profundidad de nuestra intimidad. Así que eso, amigos. Me parece muy, muy interesante. En realidad tiene conexión todo. Yo voy a compartir las cosas que escribí en realidad. Ya me tocaba hablar de los valores y me parece muy, muy interesante porque tiene relación con todo lo anterior. Dice, es interesante ver qué significan los valores en nuestra vida diaria. Es importante ser consecuente entre lo que creo y cómo actúo. Una cosa es lo que digo y otra lo que soy. Los valores son principios fundamentales que reflejan lo importante en nuestra vida y que influirán en las decisiones que tomamos. O sea, aunque no lo creamos, hay algo dentro nuestro que va a influir en las decisiones que vayamos tomando. Por ejemplo, la honestidad se verá en situaciones que implica mostrar este valor. Yo puedo hablar de ser honesto, pero a lo mejor ante una situación puntual no voy a ser tan honesto. Es importante hacer un autoanálisis, decir en realidad cómo me comporto, si estos valores que decimos tener son consecuentes o no. Si cuando estamos ante una situación de riesgo, de que nuestro nombre está en juego, a lo mejor nuestros valores varían un poco. Es importante también ver los valores que trascienden. ¿En qué cosa trasciende nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno? O sea, es importante ver eso, que los valores no es algo que es como, ¿cuánto valgo? ¿Ya? ¿Y cuánto valgo realmente? ¿Cuánto valgo para los demás? Pero un poco lo que decía Susana, es cuánto valgo yo para mí, en mi interior. Es como mirarme a un espejo y decir quién soy realmente. Estos valores que yo trato de proyectar al resto son los que tengo o trato que los demás lo vean. Y cuando me miro o me escondo un poco, descubro que no son tan así, que esos valores que creo tener no son tan reales en realidad. Me gustó una vez una frase que yo leí que decía, dale poder a un hombre y sabrás qué tipo de hombre es. Y es en genérico, ya no significa solamente el hombre, pero es pensar en eso. Eh, a lo mejor una persona que era un colega, que era humilde, sencillo, empático, y pasa para jefe y a lo mejor vemos otra persona, totalmente distinta, porque los valores, entre comillas, estaban ahí arraigados, pero no eran tan valiosos, por decir así, por valga la redundancia. Los valores son importantes porque también uno debe pensar que, por un lado, traigo valores que son formación, ¿ya? Valores que me inculcaron mis padres, la honestidad, no sé, la sinceridad, muchas cosas, pero también pensaba mientras leía esto, que me parece muy interesante, también yo pensaba si a medida que uno madura van cambiando los valores, si van mejorando o van empeorando. Y uno puede decir como que absurdo, ¿cómo va a empeorar cuando al ser más maduro? Pero puede que me empiezo a disfrazar, que me empiezo a esconder para que los demás no vean lo que realmente soy.
Y qué importante es eso, que vamos a nosotros decir, a ver, a mí me gusta un versículo que dice, muéstrame, y va a decir la palabra pecado, porque es bíblico, ¿ya? Dice, muéstrame los pecados que me son ocultos. Y eso significa que no nos conocemos, que no nos conocemos, que creemos tener ciertos valores, cierto concepto, hasta dice la Biblia, que a veces tenemos un concepto más alto de nosotras mismas de lo que realmente somos, ¿ya? Y resulta que ante una situación adversa, reaccionamos de una manera que decimos, yo no pensaba que yo iba a reaccionar así, yo no me imaginé que iba a reaccionar así. Me recuerdo una situación, no voy a acusar sola, ¿ya? Pero me recuerdo una situación puntual que estaba recién aprendiendo a manejar, iba con mi hijo, yo hacía clases en la iglesia a los jóvenes, iba con mi hijo y alguien no respeta un sea, al paso, creo, no, hace harto rato, y yo iba con la ventana abierta, ¿ya? Y ya, me voy a acusar, ¿sí? A lo mejor me arrepiento a mitad de camino y no me acuso. Y voy con la ventana abierta y alguien no respeta y mi hijo se va para adelante. Yo hacía clase a los jóvenes en mi iglesia y todo, y le digo, mira el letero, imbécil, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Por eso digo, me estoy acusando, porque yo es como que me miré a mí misma y es de nuevo la apariencia. Lo primero que pensé fue, si me hubiese visto alguno de los jóvenes de mi iglesia. ¿Se dan cuenta? Me importó más que a lo mejor mi propio yo que eso, y si me miran, ¿y qué dirán de mí? Entonces, vivimos gran parte de estos valores, entre comillas, pensando un poco en qué ven los demás de mí. Entonces, ¿cuáles son mis valores reales? Es interesante cuando hablamos del ego, cuando hablamos de estas sombras, cuando analizamos todo esto, cuando vamos a esta ruta de autoanálisis, ver quién soy yo. Y es de verdad interesante, porque la integridad, la honestidad, yo pensaba incluso en los voluntariados, ¿ya? Y soy voluntaria. Lo hacemos porque me gusta ayudar, lo hacemos porque me gusta que me halaguen, porque me gusta que me vean buena en lo que hago. ¿Quiénes somos realmente? Y eso es un poco enfrentarse a sí misma en este espejo que es la vida. Cuando de repente me miro y digo, ¿quién soy yo? Y a lo mejor debo decir un poco lo que decía Susi, lo que decía Sonia. Es un poco enfrentarme a mí misma y decir, ya, esto soy. A lo mejor no estoy actuando como yo realmente quisiera o pensaba que yo era. Y quiero cambiar. Y eso es tan importante cuando uno para en la vida y dice, ya, pues yo me doy cuenta que esto lo hice mal, que a lo mejor tenía un concepto más alto de mí que el que debía tener. Y creía que iba por la vida haciéndolo todo bien, pero me doy cuenta que no. Y que es probable incluso que lo que más me molesta del otro es lo que soy yo. Y eso yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento. Me cae tan mal esta persona, es tan orgullosa, y a lo mejor refleja mi propio orgullo, mi propia rabia, mi propio enojo, y ese descontrol que tenemos. De verdad, es impresionante cuando uno ve en la lista de valores, integridad, honestidad, empatía, mil cosas, ¿eh? Pero cuando nos miramos así como dentro de este closet, que nos cuesta un poco salir, y no en otro sentido, pero que nos cuesta un poco salir, es como, ¿quién soy yo? ¿Me conozco en realidad? Y me enfrento a mí misma. Y lo ideal de esto es decir, ya, me enfrenté a mí misma y quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ir madurando de verdad, no tapando las cosas que están mal, sino que sacándolas de mí misma primero para poder entenderme, amarme y ayudar a otros. Creo que eso para mí es la esencia de los valores y que es importante ver quién soy ante los demás, quién soy yo conmigo misma, porque puedo querer aparentar lo que en verdad no soy. Y a lo mejor los valores que creo tener no son tan valiosos como yo pienso. Eso, le doy el pase a la siguiente. Saben, chiquillas, que es muy interesante todo lo que hemos estado analizando del libro de nuestra querida Mónica. Han salido unas conclusiones y un autoconocimiento, valga la redundancia, de que en realidad todas ustedes tienen razón. Eh, y eso de salir del closet, el esqueleto que tenemos, en realidad tienen razón que a veces tenemos cositas ocultas ahí y nuestras sombras vamos a tener que aprender a amarlas, a quererlas y que no sea tan densa la oscuridad de la sombra, ¿no es cierto? Porque entre más densa, más oscura es, entonces que se ponga una sombrita un poco más livianita de color. Eh,
el tema que voy a analizar yo en este bello extracto, en este ensayo, explora lo que es el éxito y la realización personal. Yo estuve averiguando algo por ahí, investigando, para saber qué es el éxito. Primero tenemos que saber qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es? Y según la socióloga y la psicóloga Elsa Punset, primera vez que escucho ese apellido, Punset, ella dice que debemos saber qué es el éxito. Y en realidad describir el éxito es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque para mí el éxito puede ser hacer bien un queque. Nunca me había salido bien un queque, hago bien un queque, hoy soy una eximia cocinera, para mí ese es el éxito. Para otro el éxito puede ser tener una familia con los valores que yo tengo, una familia bien formada, un esposo bueno, unos hijos maravillosos. Eso para mí puede ser el éxito. Pero para otra persona el éxito puede ser tener mucho dinero. Para otra persona puede ser ingresar a una carrera universitaria o ejercer bien un oficio. Un buen zapatero puede tener éxito en su trabajo. Por eso el éxito es muy, muy, muy subjetivo y tiene una amplia gama de probabilidades que cada persona puede tener. Entonces, partiendo de esa base que el éxito es de acuerdo a la opinión personal que yo tengo, y para algunos el éxito consiste solamente en ser aceptado por los demás. Y ahí viene que escondemos nuestras sombras y yo aparento una cosa para ser exitoso, para ir escalando posiciones, pero ahí en la sombra está oculto todo lo negativo que yo tengo que no quiero mostrar porque eso no me va a hacer exitoso. Entonces, partiendo de esa base, vemos que el éxito es un proceso. Yo para tener éxito tengo que planificar algo. ¿Qué puedo planificar? Mi estudio para poder sacarme buenas notas y llegar a donde yo quiero llegar, a ser un profesional. Es como una escalerita, ir peldaño a peldaño. Pero para yo poder llegar al éxito, tengo que ser constante. Porque si me quedo en el primer peldaño, ahí me quedo, no avanzo. En cambio, hay que ir cada vez escalando un poquitito más. Y lo que yo descubrí es que el éxito produce en el cerebro un proceso químico que da felicidad, pero también muchas veces se transforma como en una droga, porque queremos ser tan exitosos que yo voy escalando, 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 pero no gozo con el éxito. ¿Por qué? Porque tengo este logro, esta meta, pero quiero al tiro ir a la otra, y al tiro ir a la otra. Entonces dice que ahí el éxito se transforma como en una droga y ya no nos hace felices. La idea es que el éxito nos produzca un goce en el alma y en el cerebro y por ende en todo nuestro cuerpo. Porque al tener un goce cerebral, al tener ¿cómo podría decirle? Buen equilibrio en cuanto al éxito, también nos ayuda en nuestra salud física. Porque imagínense que yo voy escalando, escalando para tener éxito, me enfermo los nervios, colapso, me da un infarto cardíaco y hasta ahí llegó el éxito. O una ACV, digo yo. Y también dice que el éxito trae éxito. Así como el dinero atrae más dinero, ahí volvemos a los ¿cómo que se llama? Estereotipos, ¿sí? Pasa lo mismo con el éxito. Yo tengo éxito, pero el éxito me va a traer otro éxito y me va a traer otro éxito. Pero hay que ir paso a paso. Hay que fijarse metas. Yo quiero llegar a esto, pero tengo que tener una meta. Igual que los atletas. Los atletas, si quieren ir a los Juegos Olímpicos, tienen que empezar por entrenar. Yo si quiero tener éxito no puedo quedar hasta las 11 de la mañana acostadita en la cama y mientras el mundo está girando, girando, y yo después me levanto, oye, ¿dónde está el mundo? Van todos adelantados y yo voy atrás.
Entonces, el éxito consiste en que uno tiene que tener esfuerzo. El éxito tiene que tener esfuerzo. Sin esfuerzo no hay éxito. Es lo que yo aprendí en el libro de mi querida Mónica. Y también por lo que yo investigué en otros lados. ¿Y saben una cosa? Estuve viendo que la inteligencia artificial también explica el éxito. La inteligencia artificial explica que el fenómeno que se produce cuando una persona acumula experiencias exitosas, su cerebro busca más de esas experiencias. Y ahí es donde se convierte como en una droga. ¿Ven? Y puede hacer que los autotriunfadores se autoprogramen más para buscar victorias y ese es un efecto ganador. El efecto ganador explica la inteligencia artificial que es ese. Que nosotros vamos, el que triunfa se autoprograma para tener más triunfo y tener esa droguita en el cerebro que lo hace sentirse bien. Pero también la inteligencia artificial les aconseja a los que tienen éxito, dice, asegúrate de no tomar decisiones estúpidas debido a tu exceso éxito anterior. ¿Por qué? Porque mucho éxito también nos pone una venda en los ojos y a veces creemos que lo estamos haciendo re bien y en realidad estamos sonando. Así que en cuanto al éxito, eso nos aconseja el libro de Mónica también, que uno tiene que programarse, que tienes que ser metódico, que voy a leer este extracto del libro de Mónica que dice: la toma de decisiones consciente implica hacer elecciones de manera deliberada y reflexiva, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejarse llevar por influencias externas. Este enfoque requiere una atención plena y una evaluación cuidadosa de las opciones disponibles, considerando posibles consecuencias y alionándolas con nuestros valores. Todo éxito tiene que ir unido a nuestros valores. Y los objetivos para el éxito siempre son a largo plazo. Gracias, Mónica. Bueno, como ven, nos dan ganas de terminar este capítulo. Yo creo que aquí quedamos, pero no sé, con el corazón llenito de tanto aprendizaje. Pasamos por muchos autoconocimientos, como dice el libro. Pudimos hablar de los desafíos, del ego, de la sombra, del éxito, de los valores. Así que solamente agradecer que nos hayan acompañado un programa más, agradecer que siempre están con nosotros y los dejamos cordialmente invitados para una próxima vez. Muchas gracias.